Vamos a proceder a escuchar y agradecemos mucho la presencia de Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo e hizo todo el viaje, llegó hoy a las 3 de la mañana, hora de México, para escucharles a todas y a todos ustedes, acompañarnos y simbolizar con su presencia o manifestar el deseo de Europa de reanudar sus trabajos, su diálogo, su cercanía con la CELAC. Entonces, muchas gracias, Charles, por estar aquí. Te cedo el uso de la palabra. Merci beaucoup, très cher Muchísimas président gracias. Obrador, Excellences, mesdames et messieurs. C'est pour moi un plaisir très particulier. Muchas gracias, señor presidente. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera efectivamente continuar con las felicitaciones de los 200 años de independencia y también por su implicación personal, por su compromiso personal con su equipo diplomático y la Cancillería para poder avanzar proyectos concretos en el marco de la CELAC. Vemos que hay mucho pragmatismo y mucha voluntad, como usted lo acaba de decir. Acabamos de aprobar un mandato como el de las vacunas, el de este plan, y justamente podemos tener más discusiones sobre cómo la Unión Europea puede tener estos lazos con ustedes. Bravo por estos primeros resultados en la cumbre número 6 de la CELAC. Para mí es un privilegio, un honor, y estoy muy emocionado de estar aquí hoy con ustedes y poder hablar en nombre de la Unión Europea. Cada uno de ustedes lo dijo a su modo, con sus palabras, cómo ha resentido y vivido estos eventos. Nuestra generación se está enfrentando a una historia en la humanidad que va a dejar precedentes. Por un lado, tenemos el cambio climático, que es un desafío existencial. Muchos de ustedes lo mencionaron el impacto que tuvo y que tiene el cambio climático en sus países, en su población y todo el mundo. Ningún continente se puede escapar de los impactos trágicos del cambio climático. También se mencionó en esta región del mundo que existen soluciones. Sabemos que los bosques y los océanos son los pulmones del planeta y están conectados con la biodiversidad a este sistema. Estos son palancas que debemos activar. Otros desafíos a los cuales nos estamos enfrentando es la revolución digital, la transformación digital que está modificando cómo llevamos a cabo el comercio, nuestros intercambios sociales, intrapersonales y que abre muchos temas que tienen que ver con el desarrollo económico. Todos y todas ustedes también mencionaron la pandemia que está impactando a todo el mundo y que está mostrando la fragilidad de la humanidad y la necesidad de reaccionar en conjunto. Estos tres elementos, cambio climático, revolución digital y la pandemia, muestra de nuestro punto de vista europeo, un desafío que ustedes están hablando ahorita y que solo se puede enfrentar con la cooperación. La cooperación internacional es indispensable, es necesaria y nunca puede ser un punto débil. Al contrario, la cooperación muestra la soberanía y cómo entre todos pueden encontrar soluciones conjuntas y así poder construir sociedades más justas, más fuertes, más robustas para darle un mejor futuro a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchos y muchas de ustedes también hablaron algo que me tocó mucho. Yo efectivamente viajé 12 horas para viajar aquí a México y como europeo, la Unión Europea es un proyecto político históricamente. Después de 2 guerras mundiales trágicas, devastadoras, que mostraron lo peor de la humanidad,
Los líderes políticos visionarios y valientes que pertenecían a diferentes países y a diferentes generaciones que se enfrentaron en la guerra dejaron eso de lado y construyeron un proyecto de paz y de estabilidad y de prosperidad. Fue hace 70 años, no fue un proceso fácil. Hubo muchas tensiones, muchas discusiones difíciles, pero año tras año hubo progreso, un progreso con respeto, con la diversidad que tiene Europa. Imagínense, 23 idiomas oficiales dentro de la Unión Europea para 27 países. Hace un año, en el mes de julio, cuando nos volvimos a reunir los 27 Estados miembros durante 4 días y 4 noches en Bruselas para negociar el presupuesto de recuperación económica para la Unión Europea. 4 días y 4 noches en un debate incansable, y a pesar de las diferencias logramos mostrar cooperación y llegamos a un presupuesto para abarcar el cambio climático, la revolución digital y la pandemia, así como la recuperación económica. Con esto quisiera destacar la posición que tenemos, una posición muy fuerte que muchos de ustedes entienden que tenemos una brújula, que es el Estado de Derecho, los derechos humanos, la protección del derecho a las mujeres, a las niñas y a las minorías, a la libertad de expresión, libertad de prensa, las instituciones democráticas, las elecciones democráticas, las elecciones representativas, así como libres e iguales. Estas son nuestras brújulas y nuestros marcos. No quiere decir que sea fácil navegar por ellos. En la Unión Europea tenemos estos debates siempre abiertos para seguir progresando en estos temas que tienen que ver con el Estado de Derecho y la gobernanza. Si me lo permiten ahora, quisiera mencionar unos puntos más específicos como el clima y la biodiversidad. Estamos enfrentándonos a una transformación del modelo económico y social. De cualquier país de donde vengamos, país en vías de desarrollo, países desarrollados, tenemos responsabilidades. Es cierto, como se dijo, los países ahorita más desarrollados en la industria tienen la ventaja de explotar los recursos naturales y tienen emisiones, y por eso ellos tienen la responsabilidad de reducirlas. En el 2009, durante la COP, se dedujo que 100.000 millones de euros deben movilizarse para apoyar a los países más vulnerables al cambio climático, y debemos de estar a la altura de esto. El año pasado, la Unión Europea de estos 100.000 millones consagró 26.000 millones a esto, y próximamente anunciaremos también un incremento en el presupuesto financiero para seguir apoyando a los demás países que enfrentan el cambio climático de manera más vulnerable. El financiamiento es un tema muy importante y debemos estar a la altura también. El cambio de paradigma también trae consigo temas de biodiversidad. Efectivamente, en sus países vemos tesoros de biodiversidad que hay que proteger, apoyar y desarrollar las capacidades de innovación y de economía que puedan respetar los recursos naturales. Esto es un tema muy importante, y cuenten con nosotros con modestia, con humildad y con sinceridad para poder apoyarlos en sus iniciativas que salen de la voluntad de proteger nuestro medio ambiente, pero también de aumentar la prosperidad. Otro punto que muchos de ustedes mencionaron es el tema de la pandemia COVID-19, y gracias a la presentación de la CEPAL de aumentar la capacidad de la industria farmacéutica, medicamentos y vacunas. Quisiera compartir información al respecto de esto con ustedes. Cuando llegó la pandemia COVID-19 el año pasado, muchos países europeos quisieron movilizar sus recursos hacia la investigación, hacia la ciencia, la razón. Este es un tema muy importante también, y en menos de un año el mundo logró desarrollar
vacunas eficaces contra el virus de COVID-19, cuando normalmente se necesitan 10 años para desarrollar las vacunas. La Unión Europea tomó la decisión inmediatamente cuando se desarrollaron las primeras vacunas de exportar la mitad de estas vacunas que se produjeron dentro de la Unión Europea. No todos los países en el mundo tomaron esa decisión, pero los 27 países de la Unión Europea la tomaron y causó tensiones. Muchos ciudadanos europeos no entendían por qué exportábamos la mitad de las vacunas que se producían en Europa a otros países. A mí me enorgullece esta decisión porque nadie va a estar en seguridad si todos no tenemos la seguridad de la vacuna. Por otro lado, COVAX es una muy buena iniciativa para seguir apoyando a los países. Se movilizaron 3.000 millones de euros y muchos de ustedes mencionaron, al igual que como se mencionó en Bruselas, que para que la plataforma de COVAX se vuelva una dosis administrada en todo el mundo, se debe de llevar a cabo un trabajo en conjunto que pueda acelerar y desarrollar las capacidades de producción en todo el mundo para que COVAX tenga la posibilidad de distribuir las dosis y vacunar a la población. Para darles una cifra de la Unión Europea, esto representa 230 millones de dosis en 139 países a través de la iniciativa COVAX. Con la exportación de dosis a esta región, son 40 millones de dosis que se exportaron de la Unión Europea. Aquí unos elementos que quería compartir con ustedes. Para concluir, lo que cada uno esperamos es tener sociedades inclusivas, sociedades que dejen de lado las injusticias y las desigualdades, sociedades que se enfocan en la dignidad de cada ser humano, sin importar su origen, su convicción política, su género. Todo esto tiene que estar en el centro de las decisiones que tomamos. Tenemos que ver por mejorar la calidad de vida, la salud y junto con CELAC, América Latina y los países del Caribe, la Unión Europea representa una tercera parte de las Naciones Unidas. Aquí estamos representando una gran parte y hay lazos muy estrechos entre la Unión Europea y los pequeños países de la CELAC, entre otros. Es por eso que esta cumbre es la ocasión concreta y oportuna para pensar en cómo podemos reforzar la capacidad de trabajar en conjunto. No solo para tener alianzas económicas, que es importante, ni para tener alianzas políticas, que también son importantes, pero hay que ir más allá de esos. Hay que ir hacia los lazos intrapersonales de sus pueblos, de sus sociedades y de las sociedades europeas. Y quisiera contarles mi experiencia personal. Hace 30 años yo era un joven estudiante que estudiaba en una pequeña escuela en la provincia de Bruselas, a 12 horas de viaje de México en avión, y estábamos estudiando a un poeta llamado Pablo Neruda, y me abrió un horizonte cultural, me hizo ver la belleza y dentro de su poesía. Y quisiera citar lo que él dijo: todos los caminos llevan al mismo objetivo, transmitir a los demás lo que somos. Y es en esa transmisión mutua, es una idea que nos debe inspirar para construir todos juntos las sociedades hacia el progreso, hacia la libertad y hacia la dignidad personal. Muchas gracias. Muchas gracias.